Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me confirman si me ven, por favor? Ah, qué bueno. Sí, Vargas, hoy casi no hay nadie. Vamos a esperar a ver si llegan un momentico, pero igual tenemos que ir adelantando. Los poquitos que están, ¿todos han tenido ya clase conmigo? ¿Todos se han unido? Sí, Vargas, sí me acuerdo de ti. Y los otros, los anónimos, si me dicen su nombre mejor, para poderles decir por el nombre. Ok, primera clase, entonces, ay, bueno, les cuento entonces para los que se conectan por primera vez, yo soy Nuria Costa, yo soy la profe de química, esta ya no, es nuestra quinta clase. Em, Hoy vamos a ver gases, entonces voy a hacer gris, también me acuerdo de ti, buenas. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto y vamos a empezar con gases. Recuerden que todo el énfasis que yo voy a hacer va a ser sobre las preguntas tipo Saber 11, tipo ITFES. Entonces, digamos que si ustedes las están viendo en el colegio y ven el tema mucho más extenso, no se preocupen. En, ya, las otras clases las pueden encontrar en nuestra página. Están todas las clases de todas las materias que ya hemos visto, las grabaciones. Y hay algunos profesores que dejan talleres, entonces pueden trabajar en esos talleres que nosotros tenemos. Yo he dejado uno y sé que el profe de física y matemáticas deja varios talleres para que los vean. ¿Listo? Entonces, así para hacer un repasito. Lo primero que nosotros vimos en todo esto cuando iniciamos las clases fue todo lo de teoría atómica y molecular. Vimos que los átomos tienen un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones y alrededor de ese núcleo tienen unos orbitales donde están los electrones girando y que el átomo puede tener varias órbitas a su alrededor del núcleo, que estos se llaman los niveles de energía. También vimos la fórmula que es A es igual a Z más N. Ya les digo qué es eso. Y pues ahí está como el dibujito de lo que es el átomo. Aquí en el centro están todo lo que son los protones y los neutrones. Y aquí alrededor están los electrones dentro de las respectivas órbitas o niveles de energía. Decíamos que esta fórmula había que aprendérsela. Y decíamos que A es igual a la masa atómica o peso atómico y que Z era igual al número atómico y N era igual al número de neutrones. Entonces con eso podíamos sacar el número de neutrones dependiendo de los datos que nos daban, si era la masa o si eran los protones. Listo. ¿Qué más hemos visto en todas estas clases? Vimos todo el tema de enlaces químicos, vimos que cumplían con la ley del octeto,
Vimos que había un enlace iónico, un enlace covalente y un enlace metálico. De los enlaces iónicos vimos que habían unos que se iban por los electrones compartidos en sencillos, si solo comparten un par de electrones, en dobles si comparten 2 pares y en triples si compartes 3 pares. Y en polar y apolar veíamos que los polares eran aquellos que eran entre átomos diferentes, por ejemplo, como el dióxido de carbono. Y apolares, es decir, que no tienen ningún polo cuando eran átomos iguales, como el oxígeno, que es la unión de un oxígeno con otro oxígeno. También vimos los niveles y los subniveles de energía, vimos que nos podían dar información de en qué grupo y en qué periodo se podían encontrar los elementos dentro de la tabla periódica. Eso también ya lo vimos. ¿Listo? Espérame un momento. Listo, chicos. Lo otro que vimos fue todo lo de propiedades de las materias, vimos cuáles eran las extrínsecas, las intrínsecas, cuáles dependían de las cantidades y cuáles no. Vimos cómo se separaban las sustancias, que vimos que habían unos procesos de filtración, de destilación, evaporación, varios métodos para separar. Por decantación, vimos el embudo de decantación, todo eso ya lo vimos. Y la siguiente clase vimos todo lo que era la nomenclatura inorgánica, los que eran metales y no metales, cómo se formaban los óxidos básicos y los óxidos ácidos, y cómo eso se formaban los hidróxidos y los ácidos oxácidos, y cómo siempre una reacción de un ácido más una base siempre me va a producir la sal, que es lo que tengo acá, más agua. Y vimos todo eso en la clase. Y vimos la clase pasada todo el tema de soluciones. Vimos que era una mezcla homogénea, es decir, que se veía igual en todo el vaso o en todo el recipiente donde yo la tenía, y que estaba compuesta por una sustancia que es la que está en mayor cantidad, que es el solvente, y una sustancia que es la que está en menor cantidad, que es el soluto. Vimos que habían soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas, y que la saturada era la que tenía la máxima cantidad de soluto que le cabe al solvente, ¿ya? Y vimos que se veía afectada por la temperatura. Decíamos que a mayor temperatura cabía más cantidad del soluto. Vimos también que, bueno, le afectaba la temperatura, que cuando era el caso de los gases, le afectaba la presión. Entonces hoy vamos a ampliar un poquito todo el tema de gases y todo el tema de la presión, y veíamos que la naturaleza de los componentes tenía que ver con la solubilidad, es decir, que lo polar se disuelve en lo polar y lo apolar se disuelve en lo apolar. Que por ejemplo, el agua es polar, el agua es como el solvente universal, y el aceite es apolar. Por eso es que cuando nosotros los queremos mezclar, entre estos dos no hay una mezcla homogénea, quedan las dos fasecitas separadas. Y hicimos varias preguntas respecto a eso. ¿Listo? Esto es para que sepan todo lo que hemos visto en las clases. Sí, las sales pueden ser ternarias, pueden ser binarias, pueden ser sales ácidas, pero recuerden que más o menos lo que veíamos en las preguntas de tipo saber 11 de las sales era que tenía que ver con que pudieran reconocer el tipo de sustancia que tenían. ¿Listo? Ahora sí, vamos a arrancar con todo el tema de gases.
Entonces, lo primero que vamos a repasar es qué era ese estado gaseoso, porque nosotros cuando vimos estados de la materia vimos lo que era el gas. Y veíamos que cuando estábamos en el estado sólido, las moléculas estaban como muy unidas y muy junticas, que se veían así como muy organizadas, y que algunas de ellas forman así como cristalitos, ¿m? Que cuando eran líquidas eran más o menos organizadas, que se veían así como unidas. Pero ¿qué pasa con el estado gaseoso? Las moléculas están ahí, como ustedes la ven, en ese cuadrito. Están todas como en desorden, como unas hacia un lado y otras hacia otro lado. Y esas moléculas siempre, siempre están en movimiento y siempre están chocando uno con las otras. Se mueven libremente en todas las direcciones. ¿Qué hace eso? Que cuando nosotros tenemos esas moléculas, como el aire, por ejemplo, es el gas, se ve alterado por tres condiciones principalmente y son las que vamos a estudiar, por la temperatura, la presión y el volumen. Entonces estamos hablando de moléculas completamente suelticas que van de un lado para otro. Entonces vamos a ver cómo se van a afectar y cuáles son las unidades que vamos a manejar. Esto es bien importante, el tema de las unidades, porque hay unas fórmulas que se manejan solo con ese tipo de unidades. Entonces, nosotros tenemos la temperatura. La temperatura, ¿cómo se mide? ¿Qué es? Cuando una molécula choca contra otra, hay un desprendimiento de calor. Y ese calor, ese desprendimiento de calor es lo que me da la temperatura. Ya, si yo tengo una mayor temperatura, es porque tengo un mayor choque de moléculas. No sé quiénes están en Bogotá o los que están en Medellín o bueno, los que han montado en bus y todo, se dan cuenta que cuando uno se sube, ¿cierto? Y el bus está así lleno, entonces uno se empieza a chocar como uno contra el otro. Y eso hace que se desprenda más calor. Ese es el tema de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? En gases, nosotros generalmente conocemos la temperatura en grados Celsius o centígrados, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, Bogotá a esta hora debe estar como unos, le calculo yo, unos 17 grados centígrados y eso. Debe estar incluso un poquitico más fría. Nosotros nos acostumbramos a tener todo en grados centígrados, pero para los gases nosotros manejamos la temperatura en grados Kelvin. ¿Cómo se calculan los grados Kelvin? Son los grados centígrados más 273. ¿Listo? Entonces, cuéntenme en qué ciudad están y más o menos a qué temperatura en grados Kelvin están. Si yo digo que en Bogotá estamos a 17 grados, más o menos, quiere decir que en grados Kelvin grados Kelvin es igual a 273 más los 17 que ya dije, eso me da 290 grados Kelvin. Chicos, ustedes cuéntenme a cuántos grados están, en qué ciudad están y en grados Kelvin, por favor. A ver, Judy me dice que está a unos 290, o sea que estás acá, Judy, en Bogotá. SFDGF en Armenia, qué rico. 298, están mucho más calienticos que acá, evidentemente. Y ustedes, Vargas, Fuertecito, ¿dónde están? Los otros chicos anónimos, ¿dónde andan?
más de Bogotá. Bueno, chicos, acuérdense que no me gusta que me dejen hablando sola. Vamos a arrancar a seguir con el tema, pero entonces pilas porque los... Bueno, aquí Natalia ya se arriesgó a darnos una, los otros tranquilos, tómense el tiempito para hacerla, porque hay que mirar las dos, los dos cambios. Bueno, aquí no estamos tan iguales en respuesta. Ok, la A, la C, la B. Vamos a corregirla entonces. ¿Qué vamos a hacer? Analizar las condiciones por separado y luego las juntamos. ¿Qué pasa? Me dice que un gas ideal ocupa un volumen X, ¿cierto? Un volumen 1. ¿Y qué pasó? Una temperatura y una presión P. ¿Qué le pasó? La presión se triplicó, es decir, que se hizo 3 veces más grande, ¿cierto? ¿Qué le pasa al volumen cuando la presión aumenta? Entonces acuérdense que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, si la presión se hizo 3 veces más grande, pues el volumen se va a hacer 3 veces más pequeño. ¿Cómo pongo yo eso? Pues B dividido en 3 para hacerlo 3 veces más pequeño. Y ya tengo el primer cambio. SB dividido ahí en 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué más nos dicen? Que la temperatura se reduce a la mitad. Es decir, que yo tengo una temperatura T y la temperatura T se redujo a la mitad. Quedó T medios. ¿Y qué me dice la ley? Me dice que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿cierto? Esto es lo que me dice la ley de Charles. Me dice que a medida que aumenta la temperatura, el volumen también aumenta. Es decir, que si la temperatura disminuyó a la mitad, pues el volumen tiene exactamente el mismo comportamiento. Es decir, que el volumen se disminuyó a la mitad. Ya tengo el segundo comportamiento. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues juntar las dos. ¿Qué le pasa? B queda que se disminuyó 3 veces y se disminuyó a la mitad, ¿cierto? Es decir, que me queda que B disminuyó 6 veces su volumen. Acuérdense que siempre que yo hablo del denominador, estoy hablando que disminuye, y si lo pongo multiplicando, es que aumenta, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta es la A. Hola, Sebastián, bienvenido. Entonces,
La idea es que todos sepan que es la A. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Perfecto. Y miren que no hemos manejado ningún número. Entonces, ¿qué pasa de eso? Ya sabemos que tenemos una ley combinada de los gases, pero resulta que también se inventaron la ley de los gases ideales. Y esta sí que como que todo el mundo la conoce. Es igual de APB, es igual a NRT. ¿Sí? Así me la aprendí yo, no sé ustedes, pájaros volando es igual a número de ratones trotando. Mi amiga tenía otra memotecnia que decía, para vivir necesito ricas tortas. Pero bueno, no importa cómo se la aprendan, lo importante es que se aprendan que PB es igual a NRT. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante en la ley de los gases ideales? Es muy importante saber que la presión es igual, la presión tiene que estar en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros, N significa moles, que ya saben cómo son las moles, y la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, como ya las vimos al inicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las condiciones ideales de un gas. Esto es importantísimo que se las aprenda. Estas son las condiciones ideales. ¿Por qué son las condiciones ideales? Cogieron esa fórmula, pusieron estas condiciones, ¿ya? Y sacaron R, que es la constante. Esa constante son 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. ¿Por qué? Si yo cojo la presión, yo sé que PV es igual a NRT, ¿cierto? Si yo digo que la presión es 1, entonces pongo una atmósfera, ¿cierto? Que el volumen es 22,4 litros, esto tienen que aprendérselo, que son las condiciones ideales, por 22,4 litros, ¿ya? Es igual a N, y N ideal es una mol, por R, que es lo que voy a hallar, y T es igual a 273 grados Kelvin, ¿cierto? Si yo quiero despejar R, pues todo lo que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. ¿Y cómo me queda eso? Me queda una atmósfera, ¿cierto? Por 22,4 litros dividido una mol por 273 grados Kelvin es igual a R. Y de ahí, cuando yo despejo, pues me sale esto, ¿cierto? Por eso queda atmósferas por litros, mírenla, atmósferas por litros sobre mol por grado Kelvin. ¿Qué es lo importante? Aprenderse esto, aprenderse cuáles son las condiciones ideales, porque les pueden decir, ay, tenemos un gas a condición ideal, entonces usted ya sabe que a condición ideal es una atmósfera, 22,4 litros, una mol y 273 grados Kelvin. Entonces, a petición del público, el ejercicio. Acuérdense que yo lo estoy haciendo todo tipo ITFES para que ustedes se preparen. Entonces, ¿qué tienen? Tienen un recipiente. Ese recipiente tiene un émbolo, ¿cierto? Tiene una cosita que sube y baja, como la de la jeringa, pero tiene unos topes, es decir, que hasta ahí puede llegar, no puede ir más allá. Y les dicen, el volumen máximo del recipiente mostrado en esta figura, que es la figura 3 de donde lo saqué, es de la figura es de 3 litros. Es decir, que el volumen máximo que va a ocupar el gas son 3 litros. No puede ocupar más. ¿Por qué? Porque hay estos topecitos que no me dejan, ¿ya? No me dejan que esto se mueva más. Y se alcanza, una vez la tapa se destapa, se desplaza hasta esos topes. Cuando el volumen es menor, la tapa ejerce una presión constante sobre el oxígeno contenido en el recipiente. Es decir, que aquí adentro hay oxígeno, ¿cierto? Entonces, esta tapita ejerce una presión sobre el oxígeno que está acá, ¿ya?
El oxígeno se comporta como un gas ideal. ¿Qué dice? Es válido afirmar que cuando el oxígeno ocupa 1.5 litros, es decir, la mitad del recipiente, ¿cierto? La temperatura en el recipiente es de aproximadamente. ¿Qué tienen que tener en cuenta para resolverlo? Que cuando estamos a una atmósfera, que es lo que tenemos, y ocupa 1 litro, el gas está a 300 Kelvin. Y le están preguntando que cuál es la temperatura que ocupa a 1.5 litros. Pónganle lógica al asunto y me cuentan cómo les va. A ver, ¿todos concuerdan con la C? Sí, Natalia, N es el número de moles. Acuérdense que N es el número de moles. Y miren que el ejercicio les está dando PV es igual a nRT. Ahí, ¿cuál es la pregunta que ustedes tienen que hacerse? ¿Me sirve esa fórmula o no me sirve? Entonces, vamos a resolverlo. ¿Qué es lo que pasa? PV igual a nRT efectivamente es el comportamiento de los gases ideales. En este caso, ¿qué pasa? N, que era lo que muchos me estaban preguntando, hace referencia a la cantidad de moles. Si yo tengo unos moles aquí atrapados por el émbolo, moles hace referencia pues a qué tanto tengo a la cantidad. Si yo lo tengo aquí atrapado, esos moles no me cambian, ¿cierto? Van a ser exactamente los mismos moles, es decir, que esto se me vuelve una constante. R es una constante. ¿Y qué me están diciendo? Ah, efectivamente, que en cuánto va a estar la temperatura cuando yo aumente el volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer un análisis más allá y tengo que decir, venga, ¿en cuánto me aumentó el volumen? ¿Cierto? Entonces yo tenía un volumen de 1 litro y pasó a 1.5 litros, ¿cierto? Es decir, que yo multipliqué por 1.5. Exactamente lo mismo hago con la temperatura. Yo tengo una temperatura de 300 kelvins, pues la multiplico por 1.5. Cuando yo la multiplico por 1.5 me da los 450 kelvins, ¿cierto? Porque acuérdense que tienen la misma proporción, que a medida que aumenta el volumen, la temperatura aumenta. Entonces, ¿qué les deja todo esto?
que la respuesta es incluso más fácil de la que pensamos y que muchas veces a mí me pueden dar información que yo realmente no voy a necesitar en ese momento. ¿Mm? Y es común en las pruebas de Saber 11. Entonces, hay que hacer más ejercicios para que no se les confundan y no pase nada. ¿Listo? Hagamos este. El mismo émbolo, el mismo recipiente, dice, teniendo en cuenta que el máximo volumen se alcanza cuando la temperatura del recipiente es de 900 kelvins, es decir, ¿cierto? Que cuando yo estoy acá, acuérdense que me habían dicho antes que eran 3 litros, la temperatura que yo tengo son 900 grados Kelvin. No puedo tener más allá. La gráfica que representa la presión en función de la temperatura entonces tenemos que ver cómo se comporta la presión cuando la temperatura aumenta o cuando la temperatura disminuye. Pero en ese recipiente. ¿Cuál creen ustedes que es esa gráfica? Sí, chicos, acá el tema es de pura lógica. Si ustedes me escuchan, yo a veces no tengo como así como muy buena memoria, pero lógica sí tenemos y con lógica vamos sacando las cosas. ¿Listo? Hagamos este de la gráfica, por favor. ¿50-90 ya se arriesgó a darnos una respuesta? Si me dices tu nombre, pues ya te puedo decir por tu nombre. Chicos, ¿quién da más? Solo veo una respuesta. Ok, ya tengo a Fer Aguilar con la A, Vargas con la A, SFDGF con la A. Muy bien. Sí, es un poco más fácil, pero ya vamos a hacer más, a ver si nos aparecen más difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya teníamos, ¿cierto? Por ley de, esa es la de la presión y la temperatura. Por ley de Charles, nosotros ya sabíamos que a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura. Es decir, que la gráfica viene siendo así, ¿cierto? Bueno, arranca desde un punto más acá. Pero, ¿qué pasa? Me están diciendo que es en este recipiente, ¿cierto? Entonces va a llegar un punto donde por más que yo aumente la temperatura, yo ya no voy a poder aumentarla más y la presión tampoco la voy a aumentar más, ¿cierto? Entonces se va a volver una constante. ¿Por qué? No es porque la ley sea así, ¿no? Sino es por el recipiente en el que estamos. La respuesta es la A. Tienen que aprender a leer muy bien las gráficas. En este caso, por ejemplo, me dice que en la de la B, para que ustedes vean por qué no es, la presión y la temperatura, y me dice que a medida que aumento la temperatura, la presión disminuye. Eso es completamente falso, porque a medida que yo aumento la temperatura, la presión aumenta. En este, que a medida que aumento la temperatura, la presión permanece constante, porque por eso es que este émbolo se me mueve. Y en esta, que aquí arranco normalito y que luego empiezo a aumentar. Ya no habrá dónde aumentar. Cuando yo llegue a los topes, ya no hay para dónde más aumentar la presión, ¿sí? La respuesta es la A. Chicos, solo así como para que se lo hagan en la cabeza. Si ustedes ponen a calentar una Coca-Cola, no lo hagan, ¿sí? Pero si ustedes ponen un baño María a calentar una Coca-Cola sellada, ¿qué va a pasar? Las moléculas del gas se van a querer escapar del líquido y van a golpear tan duro las paredes, ¿cierto? Porque se va a empezar como a alborotar, por así decirlo,
que en algún momento la botella se puede llegar a estallar. ¿Por qué? Porque la presión del gas aumenta tanto sobre las paredes que puede llegar a estallarse. ¿Listo? Listo. Chicos, siguiente pregunta. Vamos a hacer varias. Dice, dos recipientes de igual capacidad contienen respectivamente una mol de nitrógeno, recipiente 1, y una mol de oxígeno, recipiente 2, ¿cierto? Un recipiente tiene una mol de nitrógeno y otro recipiente tiene una mol de oxígeno. De acuerdo con esto es válido afirmar que, entonces tenemos que escoger de ahí cuál es la verdadera. La masa de los dos gases es igual, los recipientes contienen igual número de moléculas, la densidad de los dos gases es igual, el número de moléculas en el recipiente 1 es mayor. Chicos, ¿cuál será la respuesta? Anónimo 590, de la pregunta que me hiciste de la pregunta anterior. Llega un momento en que la presión interna efectivamente aumenta, pero la presión va a aumentar cuando ¿qué? Cuando yo aumente la temperatura. Como la temperatura no me va a aumentar más porque el calor no me va a dar más, pues ya no hay donde más aumentar la presión. ¿Sí? A menos de que yo le ponga una fuente externa, como una vela o algo así. Entonces, por eso es que queda así como constante. Bueno, aquí hay consenso, lo cual me encanta. O todos la tienen bien o todos la tienen mal. ¿Qué creen? Bueno, ya Natalia nos dice que bien. Bien, que confían en las matemáticas. Efectivamente, la respuesta es la B. ¿Qué dice la A? La masa de los dos gases es iguales. Acuérdense que como nos decían ahí en el chat, que una mol, por lo que vimos, siempre va a ser igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Una mol de qué? Una mol de lo que sea. Una mol de nitrógeno, como en este caso, o una mol de oxígeno, o una mol de agua, o una mol de lo que sea, siempre va a tener 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, que como tengo una mol en un recipiente y una mol en el otro, tengo igual número de moléculas. Sin embargo, las moles no pesan lo mismo. Acuérdense que si yo miro el oxígeno en la tabla periódica pesa 16. Y si yo tengo 16 por 2, me pesa 32 gramos. Y el nitrógeno, cuando yo lo miro en la tabla periódica, pesa 14. 14 por 2, porque tiene 14, pesa 28 gramos. A pesar de que son una mol, la masa no es igual. ¿Listo? La densidad de los gases es igual. Densidad es igual a masa sobre volumen. Ya sabemos que la masa no es igual, por ende la densidad ahí tampoco es igual. ¿El número de moléculas en el recipiente 1 es mayor? No, ya sabemos que una mol siempre va a tener la misma cantidad de moléculas. O sea, todo bien. Next. Me dice, un recipiente como el que se ilustra en el dibujo contiene 0,2 moles de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene el dibujito? Tiene también un recipiente, el cual tiene una placa de calentamiento, que ¿qué es esto? Como una estufa, ¿cierto? Donde yo le voy aumentando la temperatura. Y aquí me va diciendo. Tengo un sitio por donde se le inyecta gas al recipiente.
Tengo el volumen del gas pues va a depender también de la cantidad, tiene un émbolo que se desplaza, ¿cierto? Y tengo un kilogramo. ¿Qué es ese kilogramo? Es una masita que me está ejerciendo la presión. Acuérdense que el peso ejerce presión. No sé si se les ha quedado alguien dormido en el hombro. Ese peso que ustedes sienten en la cabeza, eso es la presión, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? Si por la válvula del recipiente se adicionan 0.8 moles de hidrógeno, es muy probable que disminuya la presión, disminuya la temperatura, aumente el volumen o aumente la temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a aumentar la cantidad. ¿Listo? ¿Qué va a pasar cuando yo aumento la cantidad de gas? Vargas, seguro, me tienes que dar una respuesta. Bueno, Cristian ya. 36941 tampoco tengo tu nombre. Entonces, como quieras, si quieres por el número, si quieres darme el nombre. Fuertecito C, SFDGFC. Muy bien, Vargas, seguro de sí mismo, o sea que dices la C. Gracias, Federico. Listo, chicos, pues digamos que es sencillo, ¿cierto? Es como si usted infla una bomba, pues si le mete más gases, más cantidades de aire, por ejemplo, pues ¿qué hago yo? Estoy aumentando el volumen. ¿Cuál podría llegarnos a confundir, aunque no es tan fácil? Podrán llegarnos a confundir que aumente la temperatura, pero en este caso la temperatura viene dada es por la estufa, por la cantidad que yo le ponga ahí en mi estufa. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente. Este está chévere. Dice, acuérdense que todas estas preguntas son de LICFES, son de exámenes que las hemos sacado. Entonces dice, un gas es sometido a 3 procesos identificados con las letras X, Y y Z. Estos procesos son esquematizados en los gráficos que se presentan a continuación. ¿Qué tengo yo? La presión en función del volumen y la presión en función de la temperatura, o sea, tengo dos gráficas diferentes, pero me ilustran los mismos procesos, o sea, X, Y y Z es el mismo proceso. Dice, las propiedades que cambian en el proceso X son, entonces hay que analizar las dos gráficas que pasa en X para saber cuáles son las propiedades que cambiaron. A ver, Vargas ya se atrevió, sí, Judy también. ¿El resto, chicos, de acuerdo con sus compañeros? A ver, B, B, A, B. Es sencillo. ¿Qué hay que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar efectivamente cuáles son las variables que cambiaron. Entonces me están preguntando por X, tengo que mirar esta X y esta X. Aquí, en esta gráfica, ¿el volumen cambió? Sí, miren, el volumen está disminuyendo. Como el volumen disminuye, la presión aumenta. Entonces, efectivamente, yo veo un cambio, ¿cierto?
veo un cambio acá, volumen y presión cambian. ¿Qué pasa acá en este momento, en esta segunda gráfica? La presión está aumentando, ¿cierto? Va hacia arriba, igual que acá, porque es el mismo proceso, va aumentando, ¿ya? Pero la temperatura se queda siempre en el mismo número, es decir, la temperatura no cambia, como nos decía Vargas ahí en el chat. Entonces, la respuesta es la B. ¿Listo? Es cuestión de analizar las dos gráficas. ¿Claro, chicos? Acuérdense que aquí se pueden equivocar todo lo que quieran. En el examen, no. Listo. Siguiente. Otra vez esas racas gráficas. Otra vez el mismo proceso, es de las mismas gráficas, son exactamente las mismas, pero me dice, la gráfica que mejor representa los procesos X, Y, Z en un diagrama de volumen contra temperatura es decir, me están juntando las dos gráficas y me ponen el volumen contra la temperatura. Entonces yo tengo que estar mirando en X y Y qué pasa, cuál será la gráfica que mejor me la describe. Esta está más difícil. Analicen, chicos, analicen bien las dos gráficas. Cojan cada uno de los procesos y miren cuándo cambia el volumen y cuándo cambia la temperatura. Chicos, vamos a corregirla. ¿Listo? A ver si alcanzamos a hacer otra pregunta. Entonces, ¿qué hay que mirar acá? Cada uno de los procesos. Entonces, ahí hay unos que ya me dieron la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo es esto? Hay que mirar los procesos. Miremos el proceso Z, para que vean cómo llegamos a la respuesta. Entonces, a Z, ¿qué le pasa? Acuérdense que vamos a mirar el volumen y la temperatura, ¿cierto? Que es lo que vamos a dibujar. Entonces, a Z, ¿qué le pasa? El volumen es constante, ¿cierto? Entonces el volumen no cambia. Pero la temperatura, vamos a mirar acá,
aumenta. La temperatura aumentó y el volumen no cambió. Entonces el proceso es Z, volumen constante y la temperatura aumenta. ¿Listo? Entonces vamos a mirar de las gráficas a ver si con solo ese análisis lo logramos. Entonces, miremos la A. Dice, Z, el volumen que está pasando acá está disminuyendo. Y dijimos que el volumen era constante. Entonces, la A no va a ser. En B, Z, dijimos que el volumen era constante. Y aquí el volumen está aumentando. ¿Cierto? Entonces, la B tampoco va a ser. Miremos la C. Dijimos que el volumen era constante. Efectivamente, el volumen acá está constante, ¿ya? Pero dijimos que la temperatura aumentaba. Y la temperatura acá en este caso está disminuyendo. Es decir, que la respuesta es la B. ¿Y cuántos miré? Solo el proceso Z. Supongamos que no miramos Z. Supongamos que miramos el proceso X. Entonces, ¿qué pasa con X? El proceso X. X, el volumen disminuye, ¿cierto? El volumen disminuye. Y aquí X, la temperatura es constante. Y miremos, en la que ya le dimos. X, el volumen disminuye y la temperatura es constante. Analicemos el proceso Y. En Y, la presión es constante, ¿cierto? Miren, no cambia, aunque la presión no me la están preguntando. El volumen disminuye, ¿cierto? Porque va hacia la izquierda. Entonces en Y el volumen disminuye, ¿cierto? Y la temperatura también disminuye, ¿sí la ven? Y la temperatura también disminuye. Y aquí mírenla, el volumen disminuye y la temperatura disminuye. Esta era la única opción analizando cualquiera de los tres procesos. Respuesta D. No vamos a hacerle cuenta que no existe la pregunta existió y lo importante, miren aquí la pueden embarrar lo que quieran. Lo importante es que se lleven todo el análisis para que en el examen no la vuelvan a embarrar. Vargas, súper. Si le diste, Natalia, también. Entonces, sigamos. Otra. Viene esta. Me dice, a 50 grados y una atmósfera de presión, un cilindro de volumen variable contiene oxígeno. La gráfica representa el cambio en el volumen del cilindro en función de la temperatura para las dos etapas del proceso. Entonces, es muy parecido al que hemos visto, es un frasco que se le puede mover el émbolo y el volumen varía. Y le dice, si durante el proceso el número de moles del gas permanece constante, es decir, no aumentamos el gas ni le quitamos gas, la presión del oxígeno en la etapa 1. ¿Sí? Entonces me están diciendo que tenemos una gráfica de temperatura y volumen, pero realmente me van a preguntar por la presión. Cuéntenme ahí cómo les va. Tienen que analizar la etapa 1 y la etapa 2.
Otra vez tienen que analizar las variables todas. Bueno, ya tengo respuestas. C, B, A, D, B, A, C. Esta está mucho más difícil, yo lo acepto, pero lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar cada una de las etapas, ¿listo? La primera etapa, ¿qué pasó? Solo miramos la temperatura. Teníamos una temperatura de 50 grados centígrados, ¿cierto? Y la pasamos a 100 grados centígrados. Es decir, que teníamos una temperatura T y lo que hicimos fue doblarla, ¿cierto? La volvimos 2 veces T. Esto es la etapa 1. ¿Qué le pasa a la presión cuando la temperatura aumenta? Entonces acuérdense que a medida que yo aumento la temperatura, la presión también aumenta. Acuérdense de la Coca-Cola calentándose. ¿Listo? Es decir, que en la etapa 1, con respecto a la temperatura, la presión también se volvió 2 veces P, porque si la temperatura se volvió 2 veces, pues la presión también 2 veces. Pero en la etapa 1 también cambió el volumen. ¿Y qué pasó? Teníamos un volumen de 10 y lo volvimos 20, ¿cierto? Teníamos un volumen, esto en cuanto al volumen, de 10 litros y lo volvimos 20 litros. Es decir, que teníamos un volumen B y lo volvimos 2 veces B, ¿ya? 20 litros. ¿Qué le pasa a la presión cuando el volumen aumenta? Entonces acuérdense, a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye, es decir, son inversamente proporcionales. Es decir, que a medida que yo aumenté la presión, el volumen que lo aumenté 2 veces, pues la presión se disminuyó a la mitad. Si en un proceso se me pasa el doble y en otro proceso está a la mitad, ¿qué le pasa a la presión? Nada, es como si uno jala de una cuerda hacia un lado y el otro jala con la misma cuerda hacia el otro lado con la misma magnitud de fuerza. ¿No le pasa absolutamente nada? Entonces ya sabemos que en el primer paso permanece constante. De entrada descartamos la A y la B. Ahora sí, ¿qué pasa en la etapa 2? En la etapa 2, la temperatura no cambió, ¿cierto? Es decir, que la temperatura no me afecta la presión, no me la va a afectar. ¿Por qué? Pues porque no cambió. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué pasó. El volumen estaba en 20 litros y pasó a 30 litros. Aumentó, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué le pasa al volumen a la presión cuando el volumen aumenta? Acuérdense que a medida que aumenta el volumen, la presión disminuye. Es decir, que la presión disminuyó. ¿Cuál es la respuesta? La D. ¿Claro, chicos? Esta estaba mucho más difícil, yo lo acepto. Pero miren que es el mismo principio, miren que yo no hice cálculos matemáticos, que no hice nada más además de eso. ¿Claro, chicos?
Claro, porque ya me voy a empezar a despedir. Si tienen dudas, hablen ahora. No me pongan tristes, que aquí la pueden embarrar lo que quieran, lo importante es que lo analicen bien. Sí, Vargas, tú le diste a la respuesta muy bien. Chicos, este era el tema de gases. Voy a tener otras preguntas. Bueno, no me quedaron muchas, me quedaron dos. Eh, Podemos ver la siguiente clase si quieren cuando iniciemos. Por favor, la siguiente clase es estequiometría. Estudien matemáticas, por Dios, suma, restas, multiplicación y división. Recuerden que la otra clase de química la vamos a tener el miércoles de 7 a 8 y media porque el viernes van a tener biología. Hicimos un cambio ahí solo por la siguiente semana, ¿listo? Un gusto, me encanta que nos hayan acompañado. Yo sé que el viernes no es tan chévere venir a clase, pero bueno, sí, vamos a ver reactivo límite, vamos a ver pureza, vamos a ver rendimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver esos ejercicios. Listo, chicos. Un abrazo, cuídense mucho, feliz fin de semana.